Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más. Esta vez vamos a comenzar un nuevo trimestre, el segundo de este año, y vamos a estudiar una lección muy parecida a una que estudiamos el año pasado. El mismo escritor, me parece que es la continuación de la lección del año pasado, se está enfatizando algo y es el tema del gran conflicto por el escritor y pastor Mark Finley. Así que vamos a ver otra vez el tema del gran conflicto. Pero antes de comenzar o continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos infinitamente agradecidos de ti por tu gracia, porque decidiste venir a este mundo, vivir y morir para que nosotros tengamos la esperanza de la salvación. Y Señor, gracias porque nos das la oportunidad de comenzar otra nueva lección, que ellas tenga lecciones para nosotros, que nos ayude a cada día a estar más cerca de ti y prepararnos para la Canaán celestial. Te pido una bendición muy especial por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu se posesione de cada uno de ellos, que limpie su mente, su corazón y que quiera las verdades que encontramos aquí sea de beneficio para cada uno de ellos. También te pido el Espíritu Santo se posesione de mí, Señor, y ponga palabra en mi boca, que nunca sean las mías, siempre las tuyas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta lección, de la primera lección de este trimestre, es muy interesante. La guerra detrás de todas las guerras. Este título implica que detrás de todo lo que está ocurriendo en este mundo hay otra guerra detrás del telón. Si nosotros vemos el libro de Job, es un libro muy revelador porque nos dice que detrás de este mundo hay alguien que es el que está ocasionando todos los problemas que hay en este mundo. Nosotros solamente estamos en medio del conflicto, pero el conflicto no está en este mundo. El conflicto realmente es contra el mismo Dios. Y el versículo para memorizar nos arroja luz también sobre este tema y dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron ni se halló más lugar en él, para él en el cielo. Esto es Apocalipsis 12, 7 al 8. Para abundar un poquito más sobre este versículo, sobre a qué se refiere este versículo, el dragón no es más que el enemigo y Miguel es Jesús en su papel de defensor, en su papel de guerrero. Hubo una gran batalla porque el enemigo se rebeló contra Dios y en esa rebelión conquistó la tercera parte de los ángeles y entonces el enemigo fue lanzado a la tierra o fue aceptado por la tierra. Realmente, eh, cuando Adán y Eva pecaron, eso le abrieron la puerta que el enemigo tomara posesión de la tierra. Y aquí hay una pregunta que podemos hacernos mucho. Hay muchos libros sobre este título que tratan este tema. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que exista tanta maldad? ¿Sabe? Hay una historia, no sé si es real o simplemente una analogía, de que un pueblo había un barbero y el barbero vino a alguien a decirle, a hablarle de Dios y él le hizo esta pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en la tierra? Entonces, en ese momento apareció un hombre barbudo con el pelo deslineado y la persona que estaba hablando de Dios al barbero le dijo, oye, pero si tú aquí eres un barbero, porque hay personas que están desalineadas, que la barba tiene, o sea, tienen la barba larga y el pelo desalineado? Y él le dijo, porque ellos no vienen a mí. Y este hombre inteligentemente le dijo, lo mismo pasa con Dios. Todo esto está ocurriendo porque nosotros le hemos abierto la puerta de este mundo al enemigo.
y hemos dado cabida. Y aunque no fuera así, es una lucha que así fue que comenzó el conflicto y el conflicto sigue también por, eh, o sea, el meollo de todo es el ser humano. El enemigo quiere ganar el poder sobre el ser humano. Y aquí nos dice esta lección de qué se trata, se va a explorar el gran conflicto milenario entre el bien y el mal, comenzando con la rebelión de Lucifer o el dragón que comenzó en el cielo, y vamos a examinar el mal y la paciencia de Dios para afrontar el problema. Dios es un Dios de amor increíble y no es un Dios de amor, Él es el amor realmente. Primera de Juan 4:7, y todos sus actos son amorosos, Jeremías 31:3. A veces siempre digo que nosotros no tenemos un concepto real de lo que es el amor y por eso quizás dudamos de algunas cosas que Dios hace. Pensamos que eso no es amor porque muchas veces el amor para nosotros es permisividad, pero el amor de Dios también es justicia. Él es un Dios de autoridad que complementa la misericordia con la justicia. Entonces quizás eso sea un poquito difícil de entender para nosotros. Dice el, el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, el amor nunca será forzado. Por eso Dios no dio el libre albedrío. Si es forzado, deja de ser amor. El amor se despierta únicamente por el amor. Eso dice el deseado de todas las gentes. Hay un versículo en Oseas que dice, con cuerdas de amor te atraje. Y dice que negar la decisión de decidir, o sea, Dios no dio algo que solamente los humanos tenemos y es muy parecido a ese poder que tiene el Creador y es que se lo dio también a los ángeles, lo tuvo Lucifer, es el poder de decidir. Nosotros como criaturas de Dios tenemos el poder de decidir o es el libre albedrío. Sin eso, sin ese poder de decisión, entonces no podríamos amar a Dios. Y quizás eso fue lo que provocó, fíjense que es el riesgo que Dios se tomó, pero si no, no hubiese sido amor de poner en nosotros el libre albedrío sabiendo que eso no daba el poder de decidir y que se iba a decidir por el mal. Ya sabiendo eso, podemos entender un poquito lo que es el amor de Dios, algo que quizás para muchos de nosotros es difícil de entender. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, en los capítulos 29 y 30, así que es altamente recomendable que lean este capítulo o estos capítulos para complementar la lección. Y ya en la parte del domingo, la guerra que comenzó en el cielo, está en Apocalipsis 12:7-9, es el versículo para memorizar. Vemos que el dragón, Lucifer, algo muy extraño, que un ser perfecto, ese es el ministerio de la iniquidad. Sabemos que las cosas reveladas son para vuestro beneficio, pero las que no son reveladas debemos guardar. No debemos intentar revelarla porque quizás nuestra mente finita no dé para entender, pero se pregunta cómo un Dios amoroso creó un ángel o un demonio. Realmente él no creó un demonio, él creó un ángel que era un ángel de luz, su mismo nombre lo dice. En Ezequiel 28 nosotros vemos la descripción de este poderoso ángel. Realmente él era el más poderoso de todos los ángeles, tenía la posición principal entre los ángeles. Esto es Ezequiel 28:12. Hijo del hombre, levanta endecha sobre Tiro, así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda la tierra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisolio, berilo, onice, de zafiro, de carbuno, o sea, esa es la manera humana de este hombre de escribir lo que él vio que era Lucifer.
y eras un querubín. Ese es, vuelvo y digo, ese era el querubín más con la posición número 1, si podíamos decir, en nuestro lenguaje humano. Y él era el querubín protector, estaba cerca de Dios, el lado de Dios, y dice, te puse en el monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Es realmente una descripción bien interesante la que da. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que en ti se encontró maldad. Y eso es lo que llamamos el misterio de la iniquidad, porque él era perfecto y en un corazón que era perfecto, donde no había pecado, se albergó el orgullo y los celos. Isaías 14, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y seré a las tierras, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentiré a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense que lo que el enemigo quiso no fue ser igual a Dios en su carácter, es lo que Dios no pide a nosotros, él o semejante a Dios en su carácter, él quiso usurpar el lugar de Dios. Ahí dice que él quería poner el trono sobre las estrellas, y eso fue lo que realmente lo que le costó pues su posición y convertirse en el demonio que dice aquí. Dice que, como hemos mencionado, el pecado se originó en el corazón de Lucifer en el cielo y los pecados fue el orgullo y los celos, pero ahí dice que él codició, la codicia también, pero todo eso son muy parecidos. Y echaron raíces en el corazón de ellos y se rebelaron contra su creador. Lucifer era un ser creado y deseaba la adoración de los otros seres ante lo que solamente le pertenecía a Dios. Intentó usurpar el trono de Dios poniendo en duda su autoridad y su rebelión condujo una guerra abierta al cielo. Por eso aquí dice la guerra detrás de toda la guerra. Ahí fue que comenzó. Esa fue la guerra detrás de toda la guerra. Eso fue lo que le dio inicio a todas las guerras. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada inmutable de la ley. Dios mismo había establecido el orden en el cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer las ruinas sobre sí mismo, pero la advertencia dada con amor y misericordia infinito solo despertó su espíritu de resistencia. Esto está en el Conflicto de los Siglos, la página 548. ¿Qué lecciones puede traer acerca del carácter de Dios hasta el frente del mal? Pues fue un carácter de amor, porque él podía haber destruido este ángel de inmediato y no lo hizo. Esa es una. Lucifer engaña, Cristo prevalece. Y vuelvo y digo, no hay explicación para lo que ocurrió, pero él no solamente él escogió, utilizando el libre albedrío, rebelarse contra Dios, sino que los ángeles que tenían esa misma cualidad del libre albedrío lo usaron también y la tercera parte se decidieron en contra de Dios. Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz y devorar a su hijo antes de que naciera. Esos son metáforas realmente. El dragón y su cola que arrastró la tercera parte del cielo es cuando los ángeles decidieron, una tercera parte decidió ir detrás de Lucifer. Y dice aquí también, y aquí hace una pregunta, cada ángel tenía que decidirse en favor de Cristo, ellos tenían esa libertad de decidir a quién seguir. Y vuelvo y digo, la tercera parte obedeció al enemigo. En Génesis 2:15, Génesis 2:15 dice,
Tomó pues al hombre y lo puso en jardín del Edén. O sea, Dios tomó al hombre, lo creó y lo puso en el jardín del Edén. Más él también le puso el libre albedrío, le dio la capacidad de elegir, le puso un árbol y le dijo que de ese no se podía comer. Ese era el árbol del bien y del mal. Y ellos ejercieron otra vez ese poder y decidieron contra el enemigo. Y así comenzó nuestra historia, porque ellos, al igual que Satanás fue o Lucifer fue expulsado del cielo, Adán y Eva, al escoger eh, a Lucifer o a Satanás, también fueron expulsados del jardín del Edén. Y ahí entonces comienza la historia de la humanidad caída. Cuando Dios creó a la humanidad, incluyó en lo más profundo de nuestra capacidad, de nuestro ser, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y la capacidad de elegir. No somos robots. Realmente pensamos, somos seres individuales que tenemos capacidades de pensar y decidir y tomar decisiones, y eso realmente podemos tomarle decisión todos los días de seguir los mandamientos o de desobedecer los mandamientos. Si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales justos y santos, ¿qué nos dice sobre los malvados intentos que hace con nosotros? O sea, si él logró convencer a seres que eran santos, imagínense a seres que su tendencia original es el mal, que no puede hacer contra el ser humano si no se aferra de Dios. El planeta Tierra se ve afectado y aquí fue cuando Eva decidió creerle a la serpiente y dudar de lo que Dios le había dicho y convencer a Adán, o Adán decidió hacer lo mismo y fueron expulsados del jardín del Edén. Aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, después de Adán, cada ser humano nace con el gen del pecado en su ADN, así que el pecado está en nosotros. Y el pecado no es otra cosa que rebelión contra Dios, no es simplemente los actos que se cometen, que son los frutos del pecado. Realmente el pecado es la separación de Dios, es la rebelión contra Dios, que eso hace que fructifique y produzca lo que nosotros llamamos pecado, que son los frutos. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos, o sea, nosotros estamos en este mundo y lo que pasa, porque hay mal en la tierra, porque se eligió con el enemigo y aún usted no lo elija conscientemente o usted de parte de Dios vive en un mundo que es de pecado y por eso cosas que no son agradables ocurren. ¿Qué promesa Dios dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Esto está en Génesis 3:13, el mini evangelio. Dice que enemistad pondré, eso se lo dijo a la mujer, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente, o sea, se lo dijo a Satanás, entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y le dijo, la serpiente iba a herir a la mujer y a su simiente en el talón, pero la mujer, alguien de la descendencia de la mujer, iba a herir a la serpiente en la cabeza. Las serpientes realmente mueren cuando se le da un golpe en la cabeza. Así es. Siempre digo que no sé si ustedes han visto algún documental de Discovery Channel, o otro canal de la naturaleza, que cuando una serpiente se le golpea en la cabeza no muere de inmediato, tiene la herida de muerte, pero comienza a mover la cola como desesperada y puede causar grande destrucción en su agonía, vamos a decirlo así. Lo mismo pasa con el enemigo, él está herido de muerte, está como león rugiente porque sabe que le queda poco tiempo. El amor encuentra una manera. Adán y Eva pecaron y Dios le dice que abandonen su hogar, el jardín del Edén. Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza después de todo. Realmente no. Ahí él le hace la promesa de Génesis 3:15 que acabamos de decir.
Y el descendiente de ella no fue nada más y nada menos que el mismo Jesús. Fíjense que no podía ser un humano. Un humano no puede librar o salvar a otra persona del pecado. Tenía que ser un ser que nunca hubiese pecado. Por eso fue que Dios dio a su Hijo, o Dios se dio a sí mismo para darnos salvación. Hebreos 2:9 nos dice, Hebreos 2:9, pero vemos que aquel fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. O sea, estaba hablando Jesús hecho hombre, que fue un poco menor que los ángeles. Nosotros como humanos somos un poco menor que los ángeles, solo dice el libro de Salmos, lo vimos en el trimestre pasado, lo hizo un poco menor que los ángeles y lo cubriste de gloria. Tenemos que aclarar esto, no Jesús como Dios es un poco menor que los ángeles, sino Jesús como ser humano cuando Jesús fue hecho como ser humano era un poco menor que los ángeles, su humanidad. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito aquel que muere en un madero. O sea, Cristo para darnos salvación se hizo maldición porque él murió en un madero. Es algo increíble que es una paradoja que él tuvo que hacerse maldición para librar al mundo, al mundo, o sea, al humano del pecado o del mundo, sí, del pecado. Así que es paradójico lo que pasó. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado porque nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espina, mira los clavos en sus manos y sus pies, él era inocente y él murió la peor de las muertes. Los que morían en la cruz eran los peores criminales del imperio, ni siquiera eran los romanos, ni aun los romanos se le permitía morir en la cruz porque era una muerte muy vergonzosa. Te amo, no quiero estar en el cielo sin ti. Tú has pecado, te has vendido en la mano del enemigo. Si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. Revela un Cristo, la Biblia revela un Cristo que experimentó la angustia, la decepción, el dolor común de la humanidad. Revela que Cristo se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, como mediante su muerte, como nosotros personalmente. Pensemos en esto, Jesús, aquel que se dio en el cosmos, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino que además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podíamos experimentar. Si ustedes lo que quieren leer en Isaías 53:1-5, despreciado él, varón de dolores, experimentado en angustia y todo lo demás. Él realmente pasó todas esas emociones que nosotros podíamos pasar y todo lo hizo por amor a la humanidad. ¿Cómo respondió Cristo a la acusación de Satanás en la cruz a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal? Consiguió esa su muerte. Fíjense que el enemigo utilizó a todos los que se le acercaron para lograr que Jesús desistiera de su misión. Le dijo absolutamente todo, dice a otro salvó, sálvese él, le dieron vinagre, se burlaron de su poder, dudaron si eres el Hijo de Dios, lo abofetearon, lo
escupieron, lo golpearon, pero realmente lo que lo mató fue el que él cargó el pecado de la humanidad. Y ahora dicen en la parte del jueves, nuestro sumo sacerdote, y en Hebreos 4:15 al 16 nos dice, Jesús hizo todo por nosotros para que tuviéramos ahora acceso a él. Y también vivió una vida para experimentar lo que nosotros podíamos experimentar y que él no pudiera comprender, porque un ángel no puede comprender lo que pasa el ser humano. Tenía que venir aquí y ser humano como nosotros para poder comprender. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a todo lo que él se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Dios se convirtió, Jesús se convirtió en no solamente un sumo sacerdote, sino que él puede interceder, o sea, él puede interceder por nosotros y él no tiene que ofrecer un sacrificio como los antiguos sacerdotes, porque él mismo fue el sacrificio. El texto dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y nos llama a acercarnos a él. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestido de su justicia para salvarnos de la muerte y redimidos por su sangre. Juan 17:24 al 26. Juan 17:24 al 26 nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté y también ellos estén, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que esa fue la oración que hizo Jesús. Él hizo todo para que el Padre le concediera a cada uno de nosotros, solo que nosotros también tenemos libre albedrío y como es el amor, eso por elección, nada nos puede hacer que obligarnos a decidirnos, solamente nos puede atraer. Consumado ya el sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración hasta que hubiese presentado la petición a su Padre. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde estén nosotros también estén conmigo. Fíjense que hay en la composición El Mesías de Friedrich Händel, relata toda la historia de Jesús, sus últimas, la promesa de que Jesús venía a su vida en la tierra, los últimos días en su tierra, y cuando asciende al cielo, dice que los ángeles lo reciben con lo que es parte de la canción de lo que se encuentra en el Salmo 24, hasta las puertas eternas, a vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, y comienza quién es el Rey de gloria. Y dice aquí que cuando Jesús hace esa petición, todos los ángeles, Dios le dice, ahora adórenle. Y hay Hebreos 1:6, hay una canción increíble, eh, una entre esa composición, hay una parte increíble donde se canta eso. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y eso es realmente, cuando uno escucha a uno que está tocando eso, es realmente impresionante. ¿Cómo se habrá sido aquello cuando eran los ángeles del cielo que cantaban? Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Eso debe ser algo que las palabras no dan para describirlo.
Lo que más Jesús desea es que estemos en el cielo con Él. El cielo no será lo mismo sin ti, dice alguien por ahí. El deseo de su corazón, la razón de su muerte, intercesión es salvarnos. El deseo del corazón. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Donde quiera hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. ¿Por qué crees que Cristo se sacrificó por nosotros, que nos hace tan valioso para Él, que somos sus criaturas? Fíjense que dicen los expertos que lo que le da valor a una persona, el amor es el que le pone el valor a la persona. O sea, el amor de Dios es que Él pone el valor en ti. Eso es, que Dios te ama es lo que pone. ¿Qué es lo que te hace tan valioso que Dios te ama? Eso es ese es el valor añadido. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Cuando el cielo pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriera por toda la raza caída. El carácter de Dios se puso en manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado de Lucifer. Esto está en El conflicto de los siglos, la página 555. Y hay otra cita aquí que dice, mientras la cruz del Calvario proclama el carácter de Dios, cuando Jesús vino y vive y muere, el carácter de Dios fue revelado, que hasta ahora había sido puesto en duda por el enemigo, y ahora fue revelado el carácter de Dios y el carácter del enemigo. Todo quedó en manifiesto. Todo el que tenía duda acerca del amor de Dios, acerca de la misericordia de Dios, acerca de la justicia de Dios, todo quedó en manifiesto ahí. Fue el toque de la muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado en el gran conflicto que había durado tanto tiempo y aseguraba la extirpación final. El Hijo de Dios atravesó los pecados de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo. Así que ahí terminó el gran conflicto, o no terminó, sino que se dejó ver quién era quién, porque el enemigo acusaba a que Dios era un Dios tirano que coaccionaba a los ángeles, lo obligaba a obedecerlo, y ahí todo quedó descubierto. Así que hasta aquí termina esta lección. Esta lección es introductoria. Como dije, esto es simplemente el preámbulo. Los títulos están muy interesantes, así que sin más me despido, esperando que tengan una hermosa semana y que la presencia de Dios lo acompañe durante la misma. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos agradecidos de ti por ese gran amor que tú tienes por nosotros, ese amor que te llevó a vivir en este mundo, Señor, un mundo de pecado, y que por ese amor nos ofrece la salvación. Ayúdanos, capacítanos cada día a discernir el bien y del mal, y utilizar ese regalo que tú nos has dado, el libre albedrío, Señor, utilizarlo a tu favor. Bendice a cada persona que nos ve, si tienen dificultades, si tienen necesidades, cualquiera sea su necesidad, tú las conoces individualmente, súplela todas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Sobre todo, ponle la necesidad cada día de buscarte y de seguir creciendo, Señor, en tus caminos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.